Buenos días, vamos a empezar con la clase, en este caso con el tema número 2, que corresponde al tema de magnitudes y unidades. Bueno, continuando. Primero definamos qué es una magnitud física. Una magnitud física no es nada más que aquella propiedad física que se puede medir en una escala con un instrumento adecuado. Puede ser unidades de magnitudes de longitud, magnitudes de área, de volumen o distintas magnitudes. En clase nosotros ya vimos que las magnitudes se separan en dos familias grandes, las cuales son, en este caso, tal vez un repunte, que las magnitudes es toda aquella propiedad que se puede medir. Técnicamente esa es una magnitud, es toda aquella cosa que se pueda medir. ¿De acuerdo? Como les iba diciendo, nosotros ya sabíamos que en este caso que las magnitudes están diferenciadas o están organizadas de cierta forma. Por ejemplo, tenemos nosotros magnitudes físicas, bueno, en este caso magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales? En clase nosotros ya vimos que las magnitudes fundamentales son aquellas que son independientes, que no dependen de nadie más, sino directamente de sí mismas. ¿De acuerdo? Entre ellas, ¿qué podemos mencionar? Podemos mencionar a quiénes, a las magnitudes como masa, longitud, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, intensidad lumínica o luminosa y también la cantidad de mol, en este caso mol. Esas son las magnitudes fundamentales. Y otro es el punto que ya lo habíamos visto en clase de que las magnitudes fundamentales son siempre positivas, nunca serán negativas. Muy bien, entonces podemos apuntar algunas cosas, por ejemplo, que nunca van a depender de otra cantidad, nunca. Las magnitudes fundamentales no dependen de nadie más, sino de sí mismos. Y existen 7 magnitudes fundamentales, las que anteriormente ya les había mencionado. Bueno, también tenemos a las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas, ¿qué eran? Las magnitudes derivadas son aquellas magnitudes que están conformadas por el producto o la relación de dos o más magnitudes fundamentales. En pocas palabras, las magnitudes derivadas es la unión de dos o más magnitudes fundamentales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nosotros ya conocemos las magnitudes fundamentales y también las magnitudes derivadas. Ahora, seguramente hay alguna forma de poder medir, seguramente ya hay magnitudes por ahí que fueron ideadas para poder medir ciertas magnitudes, por ejemplo, las longitudes. ¿Ya? Y ahí vamos con el sistema de unidades. ¿Qué es el sistema de unidades? El sistema de unidades son un conjunto de medidas ya estándar que sirven para medir magnitudes de toda índole, en este caso magnitudes fundamentales como la longitud, masa, tiempo, fuerza y más. ¿Ya? Hay dos familias grandes que son las que engloban la mayor cantidad de magnitudes que tenemos en este caso en el medio. Una familia es el sistema internacional y otra es el sistema inglés. Ahora vayamos cuál es la diferencia entre el sistema internacional. ¿Qué es el sistema internacional de medida? El sistema internacional de medida, por lo general, algunas veces es abreviada como SI en mayúscula, se creó en 1960, técnicamente en la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas en París. En pocas palabras, hubo una serie de, en este caso, de científicos que se reunieron en la 11ª conferencia y ya definieron cosas estándar. Lo que quisieron estas personas es ponerse de acuerdo para saber en qué medidas o qué magnitudes deberían trabajar. ¿Para qué? Para que en caso de que hablaran, tengan culturas distintas, lenguajes distintos y técnicas distintas, pues pudieran compartir información. ¿Ya? La comunicación entre científicos es lo más importante que se puede tener, porque de nada servirá tener un científico que haya descubierto, en este caso, haya hecho un descubrimiento enorme, si ese descubrimiento no lo puede, en este caso, compartir con otros seres de otros lados. ¿Por qué? Porque en algún momento él ya cesará de funciones. Va a haber otra persona que va a tener que seguir con su investigación. Si él no habilita o no hay un lenguaje común entre científicos, entonces nunca van a poder avanzar porque siempre van a empezar desde cero. ¿Ya? Y precisamente el sistema internacional nació de esa forma. Se reunieron muchos científicos y pusieron medidas ya estándar, ¿ya? En este caso en la ciudad de París, Francia. Por lo general o al inicio solamente se tenía en este caso cierta cantidad de magnitudes. Ya, por ejemplo, la longitud, tiempo, masa, corriente eléctrica, temperatura y cantidad de sustancia. En este caso, la cantidad de sustancia, el mol, fue introducido ya después. Ya después. Ahora,
En el sistema internacional podemos denotar algunas unidades. Por ejemplo, entre la longitud. La longitud en el sistema internacional se mide en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la temperatura en grados Kelvin, la intensidad de corriente en amperios, la cantidad de sustancia en mol y la intensidad lumínica en candela. ¿Ya? Aquí tenemos nosotros cada uno de los prefijos con sus respectivos nombres. Cuando ustedes vean estos prefijos acompañados de un valor, quiere decir que está hablándose de cierta magnitud, ya sea de longitud, masa, tiempo, temperatura o entre las otras magnitudes que se puede ver en la pantalla. Muy bien, eso es el sistema internacional. Hubo una serie de científicos que se reunieron en París, Francia, en 1960 y definieron medidas ya estándar y a partir de ahí empezaron a hablar en el mismo, ¿cómo les puedo decir? A partir de ahí empezaron a hablar en el mismo lenguaje. Ya no hubo esa interferencia de la diferencia de lenguaje o de cultura o de idioma, el cual perjudicaba mucho. Ahora, a partir de esa fecha, todos empezaron a hablar de la misma forma. ¿Ya? Pero el sistema, los sistemas de unidades también en este caso, se disgregó o se separó del sistema inglés. El sistema inglés de medida es tal vez uno de los más antiguos que tenemos. ¿Ya? Estaba estandarizada hasta antes del sistema internacional. Este sistema por lo general se los utiliza en los países anglosajones, por ejemplo, Estados Unidos, partes del Reino Unido, como ser Australia, Gran Bretaña, algunas, si mal no me equivoco, también disculpenme, se me fue la palabra, continuamos porque no se me haga muy largo el video. ¿Ya? En pocas palabras, el sistema inglés es el sistema imperial de medidas. ¿Ya? Por lo general está manejado por en este caso, países anglosajones, los países que por lo general hablan inglés. ¿Ya? ¿Cuáles son las diferencias entre el sistema internacional y el sistema inglés? Por ejemplo, en el tiempo no hay diferencia. Ambas familias, ambos sistemas, tanto el sistema internacional como el inglés, el tiempo lo trabajan en segundo. En la longitud ya hay una diferencia. ¿Por qué? En la longitud en el sistema internacional está medida en metros, pero en el sistema inglés está medido en pies. Esta es su abreviación de pies, foot, en inglés. ¿De acuerdo? La masa también ya tuvo en este caso, una leve variación. En el sistema internacional trabajamos en kilogramos, pero en el sistema inglés se trabaja en libras. ¿De acuerdo? En la corriente eléctrica no hay variación, ambos sistemas trabajan en amperios. En la temperatura también hay una diferencia. En el sistema internacional trabajamos en grados Kelvin, pero en el sistema inglés trabajan en grados Rankine. ¿Ya? Y hay una leve diferencia en en este caso de magnitud. En cantidad de sustancia, en el sistema internacional conocemos el mol, ¿de acuerdo? Pero el mol, ¿qué es? No es nada más que gramo por mol en el sistema internacional, pero en el sistema inglés ya es libra por mol. Hay esa diferencia. Y en la intensidad lumínica, pues ambos trabajan en la misma unidad, en candela. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí aparece tal vez uno de los sistemas que antesora al sistema internacional. Este sistema se trabajaba hasta antes de 1960. Es el sistema segesimal. Ya tiene las abreviaturas CGCE, de tal forma de que esta unidad de medida, o este sistema de medida, es un sistema segesimal y por lo general es utilizada ¿para qué? Para poder trabajar con valores pequeños, ¿ya? En este caso con centímetros, gramos y unidades pequeñas. Hay algunas magnitudes las cuales son de valor bastante pequeño, que no pueden ser bien representadas en el sistema internacional, así que se lo trabaja en el sistema decimal. ¿De acuerdo? ¿Quién fue el precursor de este sistema? Fue en este caso, bueno, también es conocido como el sistema gaussiano. Gauss fue un matemático el cual también propuso este sistema anterior que antecesora al sistema internacional. ¿Bien? Por lo general, este sistema se utiliza cuando tenemos que trabajar con valores pequeños o con magnitudes pequeñas. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos tal vez una tablita, por ejemplo, en el sistema CGS, la longitud es medida en centímetros, la masa en gramos, el tiempo en segundos, no hay variación, la aceleración, eso más adelante lo vamos a ver, en gal, la fuerza en dina, la energía en ergio y también la potencia en ergio por segundo. Las unidades tal vez son algo nuevo para ustedes, no se preocupen, conforme vamos avanzando en el año les voy explicando las unidades de medida.
¿De acuerdo? Pero por lo general, a grandes rasgos les puedo decir que el sistema sexagesimal no es nada más que trabajar con valores o magnitudes pequeñas. Es para eso que se ideó. ¿De acuerdo? Sigamos. Entonces, ya que nosotros conocemos tres sistemas de unidades, en este caso sistema internacional, sistema inglés, como también el sistema sexagesimal, debemos trabajar o debemos nosotros ya empezar a visorarnos. Va a haber magnitudes que van a ser sumamente grandes, o sea, son valores sumamente grandes y valores sumamente pequeños. ¿Ya? Y para eso, ¿qué se ideó? Se ideó los múltiplos y submúltiplos. ¿Para qué? Para que en caso que yo tenga que, en este caso, expresar un número grande, un valor o una magnitud muy grande, yo tengo ya, en este caso, yo ya tengo unos prefijos que me ayudan a poder simplificar ese trabajo, como también a la hora de trabajar con valores muy pequeños. Por ejemplo, ustedes en su celular, ustedes trabajan con... El celular técnicamente es un aparato que captura información, sea textos, sean imágenes, libros, documentos, cualquier cosa, pero captura información. Y esa información pues tiene que ser almacenada. En pocas palabras, su celular es un almacén de información. Gran parte de ustedes se van a, en este caso, van a denotar esto. Ustedes se compran un celular, lo primero que se fijan es cuál es su capacidad de memoria o cuál es su memoria. Les van a decir 32 GB, 16 GB, 4 GB, 72 GB y los iPhones son mucho más potentes, almacenan mucho más información. Pero ahí apareció una palabrita, giga. Giga técnicamente ya es un múltiplo, que quiere decir que para poder tener un giga de información es un número gigante, el cual ya se le está, en vez de describir el número, directamente se le está dando una, en este caso se le está dando un prefijo, giga, y giga es un número muy grande que a continuación lo vamos a ver. Ya, como les acabo de mencionar, en ocasiones es necesario especificar valores o unidades muy grandes o muy pequeños, y esto se logra añadiendo un prefijo antes de la unidad la cual estamos midiendo. Por ejemplo, en distancias, el metro es la unidad de medida en el sistema internacional, pero yo si quiero expresar, digamos, unidades de longitud muy grandes, en vez de decir 4 millones de metros, yo fácilmente podría decir, en este caso, podría utilizar uno de los prefijos para ¿qué? Para evitarme el problema de describir el número y directamente poner un prefijo. Kilómetro. Sabemos que un metro, bueno, disculpen, sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros. Un hectómetro, ¿cuánto será un hectómetro? ¿Cuánto será un decámetro? Ya, esos son para arriba los valores los prefijos que ponemos antes de la unidad para, en este caso, para denotar que el número es muy grande, se lo conoce como múltiplo. ¿Ya? Pero también tenemos el paso inverso. ¿Qué tal si yo quiero un valor muy pequeño, bastante inferior al metro? Por ejemplo, ahí ya tenemos los submúltiplos: decímetro, centímetro, milímetro. Ya son valores más pequeños que el metro, y los que están arriba, que son múltiplos, son valores mucho más grandes que el metro. ¿De acuerdo? Es de esa forma que, añadiendo un prefijo antes de la unidad, nosotros podemos denotar que el número es muy grande o muy pequeño. ¿De acuerdo? Sigamos. Estos prefijos antes de la unidad pueden agrandar como disminuir una unidad de medida según los requerimientos. Si yo quiero medir no longitud sino masa, también se aplica. Si yo quiero medir no masa ni tampoco longitud sino tiempo, también lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces, tal vez aquí lo que tenemos en pantalla es una tablita en la cual precisamente denota cuáles son los prefijos que se pueda aumentar a la unidad. ¿Para qué? Para poder agrandarlo o achicarlo. Por ejemplo, tenemos múltiplos del sistema internacional. Vamos a donde en este caso, a donde queríamos ir, giga. Dice que giga es una unidad multiplicada por 10 a la 9. ¿Qué quiere decir? Que son más de 1.000.000 de, en este caso, depende mucho si es gigametros o gigabytes o cualquier otro valor. Más adelante vamos a hacer ejercicios denotando cada una de estas unidades. ¿Ya? Aquí tienen iota, se simboliza con Y y es un valor multiplicado por 10 a la 24. Z, que es denotada por la letra Z en mayúscula, es en este caso un valor, una unidad multiplicado por 10 a la 21. Con sus calculadoras vamos a empezar a trabajar esto. Para la siguiente clase, por favor, les pido que traigan su calculadora científica.
¿ya? Megas, kilos, hecto, deca. Aquí tenemos valores que son sumamente grandes, son una forma de aumentar en la unidad. Y tenemos lo contrario, submúltiplos. Deci, que por lo general está denotada con la letra D pequeña, que es una unidad multiplicada por 10 a la menos 1, ¿ya? Tengan cuidado porque deca y deci, ambos empiezan con G, con D, pero cuando nosotros queremos denotar un número grande, vamos a utilizar el valor, o en este caso la letra mayúscula. Si nos quiere decir que es un valor pequeño, entonces vamos a utilizar la letra minúscula, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, centímetro, milímetro, micrómetro, nanómetro, picómetro, y así sucesivamente nosotros podemos achicar un valor, en este caso la unidad. ¿De acuerdo? Es para eso que nos sirven los múltiplos y submúltiplos, para agrandar o achicar valores, para poder expresarlos de mejor forma. Muy bien, ahora llegamos a un puntito en donde es necesario poder saber conversión de unidades. ¿Qué hemos dicho? Anteriormente, voy a hacer eso un poco arriba, anteriormente nosotros ya habíamos mencionado que tenemos dos familias grandotas, que tenemos el sistema internacional y el sistema inglés, que trabajan de forma conjunta. En este momento en Estados Unidos como en Gran Bretaña, pues están trabajando en el sistema inglés. Y en este momento, si nosotros queremos hacer ejercicios, pues vamos a trabajar en el sistema internacional. Pero nosotros debemos ser capaces de poder traslapar esa información del sistema internacional al sistema inglés o del sistema inglés al sistema internacional de la forma, o en este caso, de la forma más conveniente. Si yo voy a Estados Unidos o voy a Gran Bretaña, yo voy a tener que trabajar en el sistema inglés y yo debo tener los conocimientos suficientes como para poder hacer conversión, ¿ya? Entonces, ¿qué es la conversión de unidades? La conversión de unidades es la transformación del valor numérico de una magnitud física expresada en cierta unidad de medida en otro valor equivalente. En este caso, llevamos del sistema internacional al sistema inglés o del sistema inglés al sistema internacional. Ambos valores van a ser equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, veamos tal vez unas magnitudes que tal vez son las más importantes, las cuales se manejan en este caso para poder trabajar de mejor forma. Por ejemplo, la longitud. En el sistema inglés, una pulgada está denotada como un inch de pulgada. Dice que equivale a 2.54 centímetros. Un pie dice que equivale a ¿cuánto? 30.48 centímetros. Una yarda dice que es 0.94, bueno, 91.4 metros. Una milla dice que es 1.609 kilómetros. Esas son unidades de longitud del sistema internacional, bueno, del sistema inglés al sistema internacional. Dice que un pie, que es unidad de medida de qué, es unidad de medida del sistema inglés, equivale en el sistema internacional 2.54 centímetros. ¿De acuerdo? Estamos haciendo conversión. En la masa también es sumamente importante. Dice que una libra equivale a 453.6 gramos. Una onza dice que equivale a 28.35 gramos. Ya. Longitud, masa y volumen son las unidades que por lo general son las más requeridas a la hora de hacer conversión de unidades de un sistema a otro. Ya. Por ejemplo, en este caso en volumen, un galón de gasolina, por ejemplo, dice que equivale a ¿cuánto? A 3.785 litros. Litros ya está en el sistema internacional. ¿Ya? Debemos saber cuáles son esas equivalencias, ¿de acuerdo? En la clase del día de hoy técnicamente avanzamos lo que son magnitudes y unidades, las cuales vamos a utilizar. En la clase nosotros vamos a trabajar ya realizando ejercicios propiamente de su práctica para poder hacer conversión de una unidad a otra unidad, como también el de poder reexpresar los valores. Si tenemos números muy grandes, lo vamos a expresar ¿en qué? Lo vamos a expresar seguramente utilizando en este caso, los múltiplos o los submúltiplos. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención. Por favor, les pido que copien todo lo visto en el video del día de hoy, en su cuaderno, en la parte de teoría. Y en la clase nos vamos a dedicar a realizar los ejercicios que tenemos en nuestra práctica. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.